El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y no volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy con toda solemnidad la fiesta del apóstol San Pedro. Se ha retrasado unos días debido a que el día de la fiesta, el 29 de junio, pues era un día laborable. Dice el Evangelio que paseando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Santiago y Juan, que estaban echando la red en el lago porque eran pescadores. Los llamó y les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y la barca y lo siguieron. Así de sencilla es la vocación de estos primeros apóstoles, humildes pescadores del lago de Galilea. Y lo primero que uno se pregunta es por qué el Señor quiso fijarse en estos hombres que probablemente apenas sabrían leer y escribir. No sabían más que su oficio de pescadores. Y es que el Señor tiene realmente designios o motivos para nosotros inescrutables. Él se vale de la gente humilde y sencilla para confundir a los sabios. Pedro fue llamado a evangelizar. Quizá cuando el Señor lo llamó, él todavía no era muy consciente del significado de aquella llamada. Pero lo importante es que siguió a Jesús. Sígueme es la invitación que a todos los cristianos nos ha sido hecha, pero no todos caen en la cuenta de las consecuencias de esta llamada. Nosotros hemos sido también llamados como Pedro, solamente que no hemos oído esa llamada directamente de labios de Jesús. Pero no cabe duda que cuando fuimos incorporados a la Iglesia, el día de nuestro bautismo, ese hecho es como una vocación de la que nosotros somos responsables. No se trata solo de estar incorporados a la Iglesia como quien está incorporado o censado en una ciudad o en un pueblo, no. Se trata de ser testigos de Cristo en el mundo. Y eso, naturalmente, tiene implicadas consecuencias muy graves. Seguir a Jesús implica renunciar a muchas cosas que nos gustarían, pero no nos convienen. Y eso cada uno sabe lo que son. Nuestra sociedad es tan amiga de la libertad
que no ve bien el compromiso para toda la vida, ni en el matrimonio, ni el sacerdocio, ni en la vida religiosa. Eso de los votos ata mucho y nadie quiere atarse porque no sabe qué podrá ocurrir en el futuro. Hoy todo es provisional. Queremos compromisos, pero no para toda la vida. Y sin embargo, la llamada de Jesús es, podríamos decir, el gran regalo que no merecemos ni podemos exigir o comprar. A nosotros se nos llamó el día de nuestro bautismo, pero podríamos preguntarnos hoy, ¿cómo hemos respondido? De ahí la gran pregunta a la que cada uno debe contestar. La Iglesia necesita apóstoles, lo acabamos de escuchar en el Evangelio de este 14º domingo, de mañana concretamente. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Eso que el Señor dijo hace 20 siglos sigue siendo, por desgracia, yo diría, todavía una realidad en nuestro mundo del siglo XXI. La mies es mucha. Es decir, en el mundo en que viven más de 6.000 millones de personas, todavía las 2/3 partes no conocen a Jesucristo. Algunos han oído hablar de él como de un personaje histórico, pero ciertamente seguir a Jesús, que en eso consiste la fe, eso es hoy por hoy todavía cosa de minorías. La Iglesia necesita apóstoles, es decir, testigos sinceros del Evangelio, y hay que reconocer que eso es difícil en un mundo como el nuestro, donde rige el criterio de la ganancia. El apóstol, el verdadero apóstol, no exige ganancias. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, venda cuanto tiene, cargue con su cruz y sígame. El listón, desde luego, es muy alto, no cabe duda. Pero tampoco cabe duda de que si no vivimos desprendidos de las cosas materiales, es muy difícil, por no decir imposible, el seguimiento de Jesús. No se nos pide que dejemos la familia, ni que vivamos de limosna, como los más pobres. Pero sí se nos pide austeridad de vida y sobre todo testimonio de vida, porque el mundo está cansado de palabras. Lo que quiere son hechos, obras. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. El Señor le preguntó a Jesús, Pedro, ¿me amas tú más que estos? Si a nosotros se nos hiciera la misma pregunta, ¿qué responderíamos? Probablemente que sí, pero el amor no debe ser solo de palabras. Si no se manifiesta en obras, es un falso amor, con el que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque al Señor no lo podemos engañar. Y a propósito del amor cristiano, hay un consejo del apóstol Pedro en su primera carta que dice así, cito textualmente un párrafo de esta carta. Ante todo, mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin protestar. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Si uno habla, que sean sus palabras como palabras de Dios. Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponden el honor y la gloria. Dice también en esa misma carta y en el mismo capítulo 4, estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo. De modo que cuando se revele la gloria,
gocéis de alegría desbordante. Que os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Qué consejos más buenos estos del apóstol Pedro, que deberíamos meditar muchas veces, porque es algo que nos exige nuestro compromiso cristiano. Pidamos hoy al Señor, por intercesión del apóstol Pedro, que seamos auténticos testigos del Evangelio, es decir, que vivamos la doctrina, el mensaje que el Señor predicaba y que sus discípulos aprendieron directamente de él. Ese mensaje que la Iglesia viene transmitiendo a lo largo de los siglos. Es cierto que muchas veces los medios de comunicación social no se hacen cargo de ese mensaje. Y sin embargo, nosotros como cristianos estamos obligados no solamente a escucharlo cuando venimos a la iglesia y oímos las lecturas, sino a seguirlo, es decir, a comprometernos seriamente con la palabra de Jesús, que a veces implica sacrificios, pero no cabe duda que si amamos de verdad al Señor, tenemos que comprometernos con lo que Él nos pide. Y ese compromiso no es para unos días, es para toda la vida. Que el Señor, con su gracia, nos ayude como ayudó a sus discípulos. No olvidemos esas palabras de Jesús al despedirse de ellos la noche de la última cena. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esperemos, confiemos en esa palabra del Señor, que sigue siendo verdad en su iglesia. Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, nada puede faltarnos.